En 1980, una película hizo algo que parecía imposible. Mostró un portaaviones nuclear moderno viajando en el tiempo, directo al día anterior al ataque a Pearl Harbor. Pero lo que casi nadie sabe es que el final de la cuenta atrás no fue solo una historia de ciencia ficción, fue una producción llena de accidentes reales, pilotos que casi mueren en el aire, cámaras lanzadas al océano por la fuerza de reactores F-14, y un final alternativo que cambiaba completamente el significado del viaje en el tiempo. Incluso varios oficiales de la Marina perdieron sus carreras después del estreno. Hoy vamos a revelar 15 secretos ocultos detrás de la película, incluyendo el verdadero motivo por el que el USS Nimitz desaparece, y la versión del final que el estudio decidió no mostrar. 15. La película creó indirectamente Troma Entertainment. El rodaje fue tan caótico que terminó cambiando la historia del cine independiente. Lloyd Kaufman trabajó como productor asociado durante la filmación, y la experiencia fue tan negativa que juró no volver a trabajar con grandes estudios. Según Kaufman, el director Don Taylor perdió el control del set varias veces. El presupuesto creció sin control y el ambiente entre el elenco era tenso constantemente. Después del estreno, tomó una decisión radical. Abandonó Hollywood y fundó junto a Michael Hertz el estudio independiente Troma Entertainment. 5 años más tarde crearían The Toxic Avenger. Una de las productoras más influyentes del cine de culto nació gracias a un rodaje que nadie quería repetir. 14. 2 cámaras fueron lanzadas del portaaviones durante el rodaje. Filmar despegues reales desde el USS Nimitz parecía una idea espectacular, pero nadie estaba preparado para la fuerza real de un F-14 Tomcat. Durante el primer intento de grabar un lanzamiento desde cubierta, el chorro de los motores expulsó la cámara y a su operador fuera de la plataforma. Ambos cayeron contra la red de seguridad lateral. Sobrevivieron. El equipo ajustó la posición. Intentaron nuevamente. Y volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Otra cámara destruida. Otro operador lanzado por el aire. Después de eso, la Marina exigió nuevas medidas de seguridad antes de continuar filmando. Hollywood aprendió rápidamente algo que los pilotos ya sabían. Los reactores no perdonan errores de producción. 13. El combate entre F-14 y Zero era, físicamente, imposible, pero lo hicieron igual. Una de las escenas más recordadas de la película parecía imposible de filmar. Y técnicamente lo era. Los Grumman F-14 Tomcat vuelan a más de 800 km por hora. Los Mitsubishi A6M0 apenas superaban los 530 km por hora. Mantener ambos aviones en el mismo plano era extremadamente peligroso. La solución fue arriesgadísima. Los Zeros volaron al límite de su velocidad máxima, mientras los F-14 redujeron velocidad hasta casi entrar en pérdida aerodinámica. Un error mínimo podía provocar que el avión moderno cayera directo al océano. No había imágenes generadas por computadora. No había simulaciones. Solo pilotos reales volando máquinas reales, en condiciones que nunca habían sido intentadas en cine antes. Y aún así, lo lograron. 12. Un piloto real de la Segunda Guerra Mundial volvió a volar un Zero décadas después de combatirlos. Una de las historias más sorprendentes del rodaje involucra al piloto Archie Donaway. No era actor, no era doble, era un verdadero veterano de combate del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, había derribado aviones japoneses en misiones reales. Décadas después, terminó sentado dentro de un Mitsubishi A6M0 nuevamente, pero esta vez no para destruirlo, sino para interpretarlo frente a cámaras. El contraste era casi imposible de creer. Un hombre que había arriesgado su vida enfrentando esos aviones en combate real, volvía a pilotar uno de ellos en una película de ciencia ficción. Para muchos miembros del equipo, fue uno de los momentos más simbólicos del rodaje. La historia real encontrándose con la ficción. 11. Una escena de emergencia aérea real terminó dentro de la película. Durante la filmación a bordo del USS Nimitz, ocurrió algo inesperado. Un avión necesitó realizar un aterrizaje de emergencia. No estaba previsto. No era parte del guión. No era una recreación. Era una situación real. Los oficiales activaron protocolos de emergencia inmediatamente. La cubierta cambió de estado en segundos, y el equipo de filmación siguió grabando. El director decidió mantener el material, porque lo que estaban capturando no podía recrearse en estudio. Era tensión auténtica, pilotos reales tomando decisiones en tiempo real.
Esa secuencia terminó formando parte de la película final. Una de las pocas veces en Hollywood donde el peligro no fue simulado. 10. La Marina retiró el USS Nimitz del rodaje para participar en una misión real. El rodaje se realizó en 2 periodos principales frente a las costas de Florida, pero el segundo terminó abruptamente, sin aviso previo. El USS Nimitz fue retirado inmediatamente de la producción. El motivo no se reveló en ese momento. Era información clasificada. Tiempo después se supo la verdad. El portaaviones fue movilizado como parte del apoyo logístico para la Operación Garra de Águila, el intento estadounidense de rescatar rehenes en Irán en 1980. La misión terminó en desastre. Un accidente durante la operación provocó la muerte de 8 militares estadounidenses. La producción de la película quedó interrumpida por un evento histórico real, uno de los pocos casos en que una película de viajes en el tiempo fue literalmente interrumpida por la historia misma. 9. Varios oficiales de la Marina perdieron sus carreras después del estreno. Hoy es común ver cooperación entre Hollywood y las Fuerzas Armadas, pero en 1980, eso no era normal. Después del estreno de The Final Countdown, altos mandos navales iniciaron una investigación interna. Descubrieron que algunos oficiales habían autorizado el acceso al USS Nimitz sin la aprobación adecuada de superiores. El nivel de colaboración con la producción fue considerado excesivo. El resultado fue serio. Algunos oficiales fueron sancionados, otros trasladados, y varios terminaron sus carreras antes de lo previsto. Todo por permitir que una película de ciencia ficción utilizara uno de los activos militares más importantes del mundo. Irónicamente, años después, películas como Top Gun convertirían este tipo de cooperación en algo habitual. Pero en 1980, la película cruzó una línea que la Marina todavía no estaba preparada para aceptar. 8. Una maniobra a 100 metros del océano casi provoca un accidente real durante el rodaje. Durante una de las escenas más peligrosas del combate aéreo, el guión exigía que un F-14 Tomcat descendiera agresivamente detrás de un Mitsubishi A6M0. La maniobra debía parecer una persecución desesperada. Pero el piloto naval Richard Farrell, oficial del escuadrón VF-84, llevó la escena mucho más lejos de lo esperado. Realizó una maniobra de pérdida controlada, seguida de una recuperación extrema a muy baja altura. El avión salió de la maniobra a apenas unos 100 pies sobre el océano, tan bajo que levantó una nube de agua al pasar. Desde cubierta, varios miembros del equipo pensaron que estaban a punto de presenciar un accidente fatal. Sin embargo, la Marina confirmó después que Farrell tenía el control total del avión. El problema fue que nadie fuera de la cabina lo sabía en ese momento. Lo que quedó en pantalla parece una secuencia espectacular, pero en realidad fue una de las maniobras más arriesgadas jamás filmadas con un F-14 real. 7. El viento de los motores de un Tomcat arrancó el equipo de un piloto en pleno vuelo. En otra escena del combate aéreo, un F-14 debía pasar por debajo de un cero y ascender violentamente frente a él. Era un movimiento pensado para intimidar visualmente al enemigo. Funcionó demasiado bien. La turbulencia generada por el reactor fue tan intensa que los controles de los aviones japoneses fueron arrancados momentáneamente de las manos de los pilotos. Uno de ellos incluso perdió su reloj y su equipo de comunicación, que fueron literalmente succionados fuera de la cabina por la corriente de aire. Durante varios segundos, los F-14 no pudieron establecer contacto por radio con los ceros. No sabían si los pilotos estaban conscientes, ni siquiera si seguían con vida. Solo después de recuperar estabilidad aérea volvió la comunicación. La escena quedó en la película, pero estuvo mucho más cerca de convertirse en una tragedia de lo que el público imaginó. 6. Un cártel ofensivo de pilotos reales provocó uno de los momentos más tensos del rodaje. Los pilotos del escuadrón VF-84, conocidos como los Jolly Rogers, tenían fama de ser agresivos, competitivos y muy poco diplomáticos. Durante el rodaje, varios de ellos invitaron a la actriz Katharine Ross a reunirse con ellos fuera del set. Ella rechazó la invitación. Al día siguiente, mientras las cámaras estaban rodando, uno de los equipos de vuelo levantó un cartel dirigido específicamente a la actriz. El mensaje era ofensivo y suficientemente explícito como para que nunca se revelara públicamente su contenido exacto. El plano apareció en el material diario de filmación. Cuando Ross lo vio, se enfureció. El material fue eliminado inmediatamente del metraje oficial.
pero el incidente quedó como una de las historias más comentadas del rodaje. Hollywood y la aviación naval habían compartido el mismo espacio durante semanas, y no siempre fue una convivencia tranquila. 5. Dos Zeros casi colisionan en pleno aire durante el combate final. La escena del combate entre los F-14 Tomcat y los Mitsubishi A6M0 fue una de las más complejas jamás filmadas sin efectos digitales. Pero hubo un momento en el que todo estuvo a punto de terminar en tragedia real. Durante la maniobra final del enfrentamiento, los dos Zeros debían separarse en direcciones opuestas tras ser derrotados. Sin embargo, la coordinación entre ambos aviones falló por apenas unos segundos. Las aeronaves giraron hacia trayectorias convergentes y estuvieron a punto de colisionar en pleno vuelo. No hubo simulación, no hubo margen de seguridad preparado, solo reflejos de los pilotos. Ambos corrigieron el rumbo en el último instante. Si hubieran impactado, la producción habría terminado ese mismo día, y probablemente la película nunca habría sido completada. El público vio una secuencia espectacular, pero en realidad estuvo viendo un accidente evitado por centímetros. 4. 48 marineros reales aparecen en la película como actores. Una de las razones por las que la película transmite tanta autenticidad es simple. Muchas de las personas que aparecen en pantalla no eran actores, eran tripulantes reales del USS Nimitz. En total, 48 marineros activos participaron oficialmente en la película. Algunos aparecieron como extras, otros tuvieron líneas de diálogo, y varios simplemente continuaron trabajando mientras las cámaras rodaban a su alrededor. La famosa escena del comedor del portaaviones es un ejemplo perfecto. Muchos de los hombres sentados allí habían terminado de almorzar minutos antes de que el equipo decidiera filmar. Les preguntaron si querían aparecer en la escena. Aceptaron, y quedaron inmortalizados en una de las películas más realistas sobre operaciones navales jamás filmadas. 3. El final revela una paradoja temporal que casi nadie entendió en su momento. El giro final de la película parece sutil, pero cambia completamente el significado de toda la historia. Durante gran parte del filme, el personaje de Martin Sheen investiga a su misterioso empleador, el señor Tiedemann, un contratista militar aparentemente obsesionado con el USS Nimitz. Solo al final se revela la verdad. Tiedemann es en realidad el comandante Owens, el historiador que había quedado atrapado en 1941 tras el primer salto temporal. Mientras el portaaviones regresó al presente, él no lo hizo. Vivió décadas en el pasado, envejeció allí y dedicó su vida a asegurarse de que el bucle temporal se completara exactamente como debía. Eso significa algo inquietante. El viaje en el tiempo no fue accidental, fue necesario y posiblemente inevitable. El Nimitz no solo viajó al pasado, cumplió una misión que ya había sido preparada décadas antes por alguien que sabía que iba a ocurrir. 2. El ataque a Pearl Harbor no fue filmado para la película. Muchos espectadores creen que la secuencia del ataque japonés en el final de la cuenta atrás fue rodada especialmente para el final. No lo fue. El presupuesto no alcanzaba para recrear el bombardeo completo, así que la producción tomó una decisión inesperada. Usó material del clásico Tora Tora Tora, Las Tomas de bombarderos en picada, ataques con torpedos, cazas ametrallando aeródromos. Provienen directamente de esa película. Luego fueron convertidas a blanco y negro para que parecieran imágenes históricas reales. Fue una solución técnica brillante, pero también cambió el impacto del final, porque el público nunca ve al USS Nimitz intervenir directamente en el ataque. La historia se detiene justo antes, como si algo impidiera alterar el curso del tiempo. 1. El final alternativo mostraba que el Nimitz podía cambiar la historia, pero Alguyen lo impidió. En versiones tempranas del guión existía una posibilidad distinta, mucho más radical, mucho más peligrosa. El USS Nimitz sí intervenía en Pearl Harbor. Los F-14 despegaban, interceptaban bombarderos japoneses y destruían parte de la primera oleada del ataque. Era un momento espectacular, pero también rompía la lógica central de la película, porque implicaba que la historia podía cambiarse. Finalmente, los guionistas eliminaron esa idea. En su lugar introdujeron el fenómeno misterioso que devuelve al portaaviones al presente justo antes del ataque. El mensaje era claro. El tiempo no debía alterarse. O tal vez, no podía alterarse. Esto refuerza la revelación final sobre Tiedemann, porque su existencia demuestra que el viaje del Nimitz ya había ocurrido antes.
y debía ocurrir exactamente igual otra vez. El portaaviones nunca estuvo destinado a salvar Pearl Harbor, solo a presenciarlo. El final de la cuenta atrás, 1980, parece una simple historia de ciencia ficción militar, pero en realidad es una de las películas de viajes en el tiempo más inquietantes de su época. Un portaaviones nuclear enfrentando aviones de la Segunda Guerra Mundial, pilotos reales arriesgando sus vidas para filmar escenas imposibles, una misión militar auténtica interrumpiendo el rodaje, y un final alternativo que habría cambiado completamente la historia del ataque más importante del siglo XX. Tal vez por eso la película sigue fascinando décadas después, porque deja una pregunta abierta que todavía incomoda. ¿Qué habría pasado si el USS Nimitz hubiera llegado solo unas horas antes?